Me parece que es fundamental saber lo que uno quiere. Y la única manera de saber lo que uno quiere para sus hijos es conociendo. Y para conocer hay que saber qué preguntar. Entonces, en general, acá cuando vienen a las entrevistas de admisión, muchas veces la información de qué quieren para sus hijos la descubren cuando están en la entrevista. Entonces, el objetivo de estas preguntas es prepararlos anticipadamente a los padres para decir, bueno, hacia este lado tengo que pensar para ver qué cosas tengo que preguntar y qué cosas voy a elegir después. El proceso de socialización de los chicos desde que inician la escolaridad es un proceso mixto, no es un proceso en donde separamos varones y mujeres, que es algo que tal vez existía en otras épocas y hoy, si vos te pones a pensar, la mayoría de las instituciones educativas en la Argentina, desde nivel inicial, primario, secundario y la universidad, trabajan, digamos, entre pares mixtos. Hay escuelas que sostienen que estas diferencias facilitan los aprendizajes. Yo creo que los aprendizajes son una formación general y en la formación general está el vínculo con los otros. El vínculo con los otros no diferencia género. Una persona que va a elegir colegio, honestamente se haga esta pregunta. Si la diversidad para ellos es un valor importante o si más bien lo que quieren es un colegio muy parejo, donde la gente sea muy parecida, donde no haya chicos que se salgan de la media en ningún aspecto. No está ni bien ni mal, pero es una elección. Yo creo que la diversidad socioeconómica, cultural y cognitiva tiene dos ventajas. Primero, ayuda a formarse a los chicos en la cohesión social, es decir, aprender a vivir juntos, lo cual en la Argentina de la grieta es muy importante que los chicos aprendan a convivir con las diferencias. El otro motivo es que toda la evidencia académica disponible muestra que los grupos de alumnos más heterogéneos aprenden más que los grupos de alumnos más homogéneos, que la heterogeneidad socioeconómica, cultural, religiosa, etcétera, de capacidades especiales, favorece a todos. Esto es algo que la evidencia, digamos, científica disponible lo demuestra casi sin ninguna duda. Yo les diría que el inglés hoy es una necesidad, no es una elección. Es importantísimo que los chicos puedan tener una base de inglés. El comienzo escolar es también el primer contacto de los chicos con el mundo, con lo cual es importante cómo esa vivencia los chicos tengan una manera agradable de comenzarla. Y para nosotros dentro del bilingüidad, hasta los 7 años es cuando el idioma se aprende con modalidad de lengua materna, que sea lo más parecido a lo que habló castellano. Cuanto más chiquitos ellos tengan contacto con el idioma, lo pueden aprender con naturalidad y ver que con el idioma se puede cantar, reír, bailar, abrazarme, jugar, divertirme y expresarme y sentir. En secundaria se va sistematizando un poco más, si bien también hay una idea de trabajar a través de proyectos, se va sistematizando por una necesidad, o sea, por la complejidad de los contenidos, ¿no? Entonces algunas cosas pasan a ser un poco más estructuradas y también con el objetivo de rendir los exámenes hace falta como trabajar algunos temas en particular. Lo importante es que haya valores y que esos valores éticos que están presentes tengan una raíz profunda. Por supuesto, uno puede preguntarse cuál es la ideología de base que sustenta esos valores y si uno comulga o comparte esa ideología. Aquí nosotros lo que queremos es una formación, que la formación en valores que esté presente en todo momento y que sí tenga un espacio propio en donde la espiritualidad trasciende a la religión a la cual uno pertenece. Me parece que la pregunta acerca de cuáles son las actividades extraescolares amerita poder tener una noción de cuáles son las ofertas que hay
para que cada uno de los pibes se pueda desarrollar fuera de los aspectos programáticos o áulicos, y que tiene que ver con una integridad de su propio desarrollo. La diversidad de propuestas tiene que ver con el interés de desarrollo de diferentes talentos, y que pensar que la inspiración es algo particular y que tiene que ver con sacar de cada persona o de cada chico aquello que lo identifica, que lo hace sentir como pez en el agua, que lo hace lucir, brillar. Y para eso tienen que haber opciones, porque hay veces chicos que prueban en el colegio algo que está, teatro, que a lo mejor jamás se les hubiese ocurrido hacer, y sin embargo de repente sale una beta inesperada. El deporte yo creo que es algo todavía más importante, porque el deporte es algo aglutinante, es algo abarcativo, ¿no? Donde vos podés jugar deporte, no podés ser bueno, pero podés aprender un montón de cosas del deporte, entre ellos la cantidad de valores que existen allí. El deporte pasa a ser también eso, un canal de desarrollo para el ser humano, porque no solamente te permite formar parte de algo, ser lo que llamamos el sentido de pertenencia y el sentido de identidad que todo ser humano tiene que tener, que por supuesto tiene que ser por un lado individual, pero por otro lado, al formar parte de un equipo, se tiene que adaptar también a los otros. Y eso creo que es algo muy importante para funcionar en cualquier sociedad. Hoy les diría que lo más importante no es tanto el contenido, sino la capacidad de poder asimilar distintos contenidos y la capacidad de desarrollar habilidades, competencias. Hoy el conocimiento está al alcance de la mano con un clic a través de Google, de cualquier otro instrumento informático. No es el diferenciar el conocimiento. El diferencial está en cómo acceder a ese conocimiento, poder distinguir qué fuentes son válidas, cuáles no lo son, y cómo ese conocimiento después se transforma en una competencia, en una habilidad que podemos utilizar para resolver un problema. Porque en todos los colegios se enseña a sumar, restar, leer, escribir, multiplicar y dividir. Pero los padres en general, aún con los chicos dentro del colegio, quizás no logran captar la diferencia que hace, pero la diferencia básica, sobre todo en los primeros años, que se enseñe de una manera o que se enseñe de otra. Porque en esos primeros años, donde se está enseñando a leer, escribir, sumar, multiplicar, es donde se crea como un patrón de aprendizaje, una manera de aprender, que queda después como base para toda la vida. Entonces, si se aprenden las cosas de una manera donde haya pregunta, donde haya resolución de problemas, donde se busquen diferentes alternativas, donde se llegue a diferentes resultados por diferentes caminos, donde la prueba y el error forma una base importante de la manera de aprender, o sea que el equivocarse es lo de todos los días, eso arma una manera no solo de aprender, casi como de vivir en el mundo. Esto que vos me preguntás es central en todos los ámbitos de la vida, familiar, personal, social y fundamentalmente en las instituciones educativas, que históricamente cuando se crearon las escuelas fueron muy verticalistas y que hoy sabemos que el aprendizaje y que la interacción social tiene mejores resultados, ya reitero, en la vida personal, profesional, laboral, cuando se trabaja con un formato más horizontal. Esto no quiere decir que no hayan jerarquías, pero esas jerarquías tienen que aprender a convivir y a comulgar con el equipo con el cual se trabaja. El clima institucional es el que posibilita los desarrollos de cada una de las personas. Entonces, es importante que los padres puedan percibir cómo es que la escuela maneja los vínculos, cómo es que la escuela maneja las relaciones, cuál es el lugar que le da a la familia, cuál es el lugar que le da a los padres. La única forma posible de educar es con un vínculo asimétrico, es decir, no somos iguales. Un vínculo asimétrico donde son los educadores los responsables del proceso
y por lo tanto al ser responsables del proceso y de sus resultados, son los educadores los que dicen que no, son los educadores los que ponen límites y son los educadores los que marcan la ley. Una ley que tiene que ser justa, que tiene que ser confiable, que tiene que ser legítima, que tiene que ser respetuosa, emergente en función de un proyecto amoroso, colaborativo, pero finalmente son los educadores. La disciplina nosotros la entendemos como la responsabilidad que cada uno debe asumir en una situación de convivencia y el acompañamiento del adulto a las posibilidades de cada uno de los chicos vaya creciendo en función de tener en cuenta a los demás y reflexionando acerca de sus propias posibilidades. Me parece que el mejor trabajo que podemos hacer los educadores es trabajar con los chicos y a partir de ahí construir un vínculo con las familias. No creo que esta situación de un mundo sin adultos cambie en las familias. Me parece que es mucho más factible que los educadores nos hagamos cargo, lo cual es muy difícil y significa un acompañamiento de la familia que somos nosotros los que tenemos que promoverlo, porque en general no son las familias las que van a colaborar espontáneamente, sino que necesitan el trabajo, el estímulo y la responsabilidad que surge de los educadores. Para mí, cuando entra un chico al colegio, entra ese chico y entran papá y mamá, porque entra el grupo familiar completo y juntos es donde tenemos que ver. En jardín de infantes lo que más se trabaja es la autoestima de los chicos. Entonces el centro es que el chico crezca y que en este caso hay chicos que los necesitan que los ayudemos a desplegar, otros chicos que los necesitamos a contener, y en este caso trabajamos mucho junto con ellos para poder lograr que ese chico pueda ver cómo vive en casa, cómo es su rutina, qué es lo que pasa, y ahí vemos cómo podemos ayudar para que ese chico sea más autónomo, pueda conocer más los límites, pueda tener periodos de concentración más largos. Entonces es importante poder comunicarnos con los papás para poder ver qué es lo que sucede. Y hemos adquirido mucha experiencia de qué preguntan los padres, de qué saben, de qué les importa, de qué les interesa. Y vemos que saben bastante poco de lo que quieren preguntar. Ellos intuyen. Por eso un poco la importancia de estas 10 preguntas de cuestionario. Hay cuestiones básicas que hacen que todos los colegios sean iguales. Todos los colegios pueden ser mixtos, hay muchos colegios que pueden ser bilingües o no, hay muchos colegios que pueden ser laicos o religiosos, pero eso habla de una igualdad. Y entre medio de esos grandes rubros hay un montón de sutilezas y de cosas que es lo que en realidad hace la diferencia.